hacer dieta es una conducta alimentaria de riesgo. Y sabemos que el 20-25% de personas que empiezan a hacer una dieta terminan desarrollando un desorden alimentario o una relación tormentosa con la comida. Y una de las manifestaciones, y es aquí donde hablamos de atracones, del hacer dieta restrictiva es precisamente el atracón. ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma, cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Podés conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medida, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo, para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hola y bienvenida a este nuevo episodio en el cual tengo una invitada súper especial. Ahora les voy a contar el tema sobre el cual vamos a estar hablando, que es la relación entre la dieta, entre la cultura de la dieta y los atracones. Hoy me acompaña Miriam Sánchez. Ella es doctora en psicología, profesora universitaria y trabaja desde el enfoque de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Hola, Adri. Pues es un placer, la verdad, poder participar de tu podcast y nada, pues espero que podamos llevar luz a las personas que ahora mismo se encuentran un poco perdidas o no entienden a lo mejor qué les puede estar ocurriendo, ¿no?, en su relación con la comida. Así que muchas gracias por invitarme a tu espacio. Comencemos ya hablando, Miriam, sobre cuál es el papel de la cultura de la dieta en la relación tormentosa con la comida, en las conductas desordenadas con la alimentación. Bueno, pues el papel que juega, la verdad, es complejo porque la cultura de la dieta en sí es muy compleja y tiene muchas aristas, ¿no? O sea, podemos analizarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo la propia cultura de la dieta va condicionando las creencias, ¿no?, de las personas acerca de, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? O sea, estas etiquetas que se utilizan de alimentos buenos y malos, de alimentos sanos e insanos, de alimentos que engordan y adelgazan, que no tienen ninguna base científica, que es una simplificación, ¿no?, y es un reduccionismo de la alimentación y de los alimentos a categorías. Pues esto ya, por ejemplo, es un primer factor que va condicionando el cerebro al pensar que, por ejemplo, existen alimentos buenos, como pueden ser, generalmente se consideran alimentos buenos, sanos, las verduras, las frutas, luego eso la gente lo transfiere también a su persona. Si yo como más alimentos supuestamente buenos o healthy o sanos, como por ejemplo fruta y verdura, pues entonces soy buena persona o me porto bien con la comida. Ahora, ¿qué pasa si como aquellos alimentos que están etiquetados como malos e insanos, ¿no? ¿Qué pasa si como una hamburguesa con patatas fritas? ¿Qué pasa si como pizza? ¿Qué pasa si como alimentos ricos en harina, son ricos en azúcar? Entonces ya he hecho algo malo. Luego ya empezamos a asociar una serie de emociones incómodas, de creencias moralistas, moralizantes incluso, ¿vale?, conmigo misma a la salud y a la alimentación en este caso, ¿no? Y es, no, me he portado mal, me siento culpable porque he tomado un helado de chocolate, ¿no? Entonces esto ya empezamos a asociar creencias irracionales sobre la alimentación, emociones, pero claro, pensamiento, emoción y conductas. Y esto muchas veces pues es la base, estas creencias, estas emociones son la base de lo que llamamos conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Pues entonces, claro, si a mí me han dicho y mi cerebro se ha quedado condicionado con la creencia de que determinados alimentos son malos, son insanos y yo tengo que evitarlos, pues puedo empezar a restringir. Puedo empezar a restringirme esos alimentos, ¿no? Entonces yo pues empiezo a quitar de mi alimentación harinas refinadas porque me han dicho que es malo. Empiezo a quitar
alimentos con gluten, porque cultura de la dieta también está estigmatizado eso. Entonces eso ya está pervirtiendo mi relación con la comida, porque yo ya no estoy comiendo en función de mis señales fisiológicas internas, no estoy comiendo en función quizá de las tradiciones o costumbres culinarias de mi casa o de mi país, sino que estoy comiendo en función de unas reglas que me dicen, ¿no? De unas creencias, y por lo tanto poco a poco me voy desconectando de mi cuerpo. En lugar de comer desde el cuerpo, como desde la mente, desde un conjunto de reglas que además no tienen ninguna base, ¿no? O tienen poca base científica. Yo creo que desde la mirada convencional de la nutrición y de la salud, de alguna manera los profesionales enfocados o pesocentristas de alguna forma usan esos mecanismos como para mostrarnos límites, porque nuestro cuerpo es como no confiable, es mucho más confiable lo que nos dice alguien, lo que nos dice un papel, una estructura alimentaria. Y que también, como decías, esta cuestión moralista y tan simplista que después te lleva a un nivel de frustración tal porque decís, ah, esto es lo que me dijeron que yo tenía que hacer, esto es lo que yo veo que todo el mundo hace, ¿y por qué yo no lo puedo llevar a la práctica? Y es como el nivel de autopresión empieza a ser cada vez mayor y entramos en un ciclo y en un embarramiento que de verdad se hace muy difícil de salir. Miriam, hablemos un poco sobre la relación de nuevo entre dieta o estas conductas dietantes o desordenadas con la alimentación y los atracones. ¿Cuál es la relación que existe? ¿Cómo podemos diferenciar, decir, ok, yo ya estoy pudiendo atravesar un trastorno de la conducta alimentaria o es una conducta desordenada de la alimentación? Hablemos un poco sobre eso. Sí, bueno, de hecho podríamos empezar aclarando, Adri, que no toda persona que hace atracones, ¿vale? Que incurre en atracones, que tiene atracones, tiene un trastorno alimentario, ¿vale? Es decir, independientemente, lo digo porque hay muchas personas, hay mucho estigma todavía en torno al trastorno alimentario, o hay mucha gente que no tiene acceso a pues profesionales de la salud que le hagan un diagnóstico adecuado, pero es que a veces también se dan los atracones como conducta alimentaria de riesgo fuera de los trastornos alimentarios. Y no hace falta tener esa etiqueta diagnóstica para hacer atracones, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sí sabemos es que cuando una persona empieza a hacer dietas restrictivas, generalmente se hacen con el fin de perder peso o con el fin de modificar la composición corporal, ¿no? Cosa que ahora, pues, por ejemplo, en cultura de la dieta es también muy común, gente que te diga, no, pero si yo no estoy haciendo una dieta para adelgazar, estoy haciendo dentro de la moda fitness, ¿no? Por ejemplo, lo estoy haciendo para recomposición corporal, para ganar masa muscular, perder grasa, pero yo no quiero modificar el peso, solamente quiero cambiar mi composición corporal. Ya, pero ya estás microgestionando tu cuerpo a través de la alimentación. Ya estás utilizando la alimentación, generalmente en estos casos también el ejercicio, como manera de modificar tu cuerpo, porque detrás suele haber, que no lo hemos hablado antes, pero también está muy relacionado con la cultura de la dieta, la insatisfacción corporal, ¿vale? Otro factor muy importante, porque claro, ¿por qué empezamos? Quizá podemos ir un punto antes, ¿no? Y es, ¿por qué empezamos? ¿Por qué mucha gente empieza a hacer dietas? Bueno, pues una de las razones fundamentales, lo sabemos a través también de la investigación, es que la gente, las personas que tienen alta insatisfacción con su cuerpo, es más probable que empiecen una dieta, ¿vale? Y esto, por desgracia, cada vez no lo encontramos a edades más tempranas. O sea, los niños, se hacen encuestas, los niños, sobre todo las niñas, afecta más al género femenino que al masculino, las niñas entre 10 y 15 años, el 70 al 80%, según los estudios promedio, ya tienen una alta insatisfacción corporal. Con lo cual, eso ya es la antesala para que vean en las dietas una manera de solucionar, entre comillas, ese problema que ellas viven, que ellas experimentan, que se creen que el problema está en el cuerpo, cuando el problema que pueden tener insatisfacción nada tiene que ver con el cuerpo. Pero claro, reciben tantos impactos de cultura de la dieta, de gordofobia, de pesocentrismo, de que a través del cuerpo, entonces, si lo tienen delgado, si lo tienen más fit, según la moda del momento de los cánones estéticos, serán que más felices, les aceptarán más en el grupo,
tendrán más éxito, sobre todo en la adolescencia, cuando la presión del grupo es tan importante, ¿no? Les irá mejor en el trabajo, o sea, lo asocian a todo lo bueno. Mientras que tener un cuerpo grande o ciertas corporalidades, ¿vale? Se asocia al fracaso, a tener menos éxito, a tener menos autoestima, a tener menos felicidad. Entonces, claro, si esto es lo que te vende de nuevo la cultura de la dieta, pues es lógico que estas adolescentes vean en la alimentación, en el control de la alimentación y muchas veces también en el control del ejercicio, formas de buscar esa satisfacción, porque al final los seres humanos todos queremos ser felices, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que puede llevar a esa ruta peligrosa de incurrir en conductas alimentarias de riesgo, entre ellas hacer dieta, porque hacer dieta, hay que decirlo, que da igual lo normalizado o lo extendido que esté, hacer dieta es una conducta alimentaria de riesgo. Y sabemos que el 20-25% de personas que empiezan a hacer una dieta terminan desarrollando un desorden alimentario o una relación tormentosa con la comida. Y una de las manifestaciones, y es aquí donde hablamos de atracones, del hacer dieta restrictiva es precisamente el atracón. Es precisamente empezar a hacer atracones. ¿Por qué? Pues esto tiene varias razones. Podemos empezar por las razones puramente y meramente biológicas o fisiológicas. Y es que, claro, cuando un organismo, cuando una persona restringe la cantidad de energía que consume, es decir, está consumiendo por debajo de sus necesidades energéticas para sostener su cuerpo y su rango de peso natural, pues entonces es lógico que el organismo te demande comer. Y claro, cuando empieza a comer, sobre todo aquellos alimentos que más ha restringido, los más densamente energéticos, que son los que más se suele restringir, pues no te lo va a pedir de una forma tranquila y normalizada, no, te va a pedir come todo lo que puedas, porque claro, el organismo entiende, no sabe, el organismo humano no sabe si hay poca energía, hay deficiencia energética, porque está de moda ahora hacer dieta, ¿vale? Restrictiva, o porque hay una hambruna en el entorno. Entonces, al cerebro humano le da igual, lo que procesa es que hay una hambruna, hay carestía de alimentos. Y cuando hay escasez, el organismo humano tiene sistemas biológicos que nos inducen a comer más, a tener un alto apetito, modifica las hormonas que participan en el apetito, en el hambre, en la saciedad. Se altera este sistema a nivel neuroendocrino, ¿no? Y entonces eso lleva a atracones o en algunos casos a hambre extrema. Simplemente la persona, si encima de restringir ha perdido una cierta cantidad de peso notable, pues eso le va a llevar a episodios de hambre extrema, ¿vale? Entonces, este es el atracón, digamos, reactivo, que se llama, ¿no? El más puramente fisiológico, que atiende pues a una deficiencia energética. Entonces, esta es una de las primeras razones por las que al hacer dietas restrictivas la persona puede terminar desarrollando atracones, ¿vale? Bien, y que también... no, dale, continúa porque no quiero... Sí, no, quería aclarar, esto es muy importante, que esto que estamos diciendo aplica independientemente del peso corporal de la persona. Porque claro, muchas veces, precisamente por la gordofobia, el estigma de peso, nos pensamos que, bueno, esto que ha dicho Miriam del hambre extrema o de los atracones reactivos fisiológicos solamente ocurre a las personas que se quedan muy delgadas o que son de base delgadas. No. Esto ocurre a una persona independientemente del peso que tenga, si está restringiendo y ha perdido peso, está en deficiencia energética, ¿vale? Independientemente del peso que tenga, ahora esté en normopeso, según índice de masa corporal, ¿vale? Ya sabemos para lo que sirve este índice, pero por seguir un poco las categorías estándar de los médicos, ¿vale? Independientemente del índice de masa corporal en que esté en normopeso, en infrapeso o en sobrepeso, entre comillas, ¿vale? Esta persona puede terminar desarrollando atracones como una respuesta fisiológica ante la deficiencia energética. Y acá también me parece importante, Miriam, ir como a los otros detonantes, además, que no solamente son las restricciones de forma literal, sino que las restricciones mentales, esta cuestión del control, del intentar controlar a la comida, del intentar controlar a mi cuerpo, mi peso, factores que tienen que ver con, bueno, cuestiones emocionales y a los atracones como una forma de gestión emocional también. No sé si es que me faltaría agregar algo más. Sí, sí, claro. Es verdad que, a ver,
los detonadores o los antecedentes de los atracones, que es precisamente lo que hay que trabajar, porque al final el atracón es consecuencia puede ser consecuencia de uno, de dos o de muchos factores, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar en cada caso es ver exactamente qué está operando, ¿vale? Si vemos en la relación con la dieta restrictiva, lo primero que hay que trabajar es en parar la dieta restrictiva, ¿vale? O sea, si la persona está haciendo dieta restrictiva, restricción energética, restricción física, que es lo que decimos, hay que trabajar en eso, ¿vale? No en el atracón en sí, porque el atracón se irá como resultado de parar las restricciones y reprogramarlas, ¿vale? Esto es lo primero. Luego, ¿puede haber otros factores? Sí. ¿Hay personas que no hacen restricción energética y aún así pueden hacer atracones? Sí. Por ejemplo, sabemos que, muy importante, la restricción mental. La restricción, yo siempre lo digo, es muy compleja, es como una cebolla que le vas quitando capas y entonces te empiezan a salir un montón ahí de normas alimentarias autoimpuestas. Te pueden llevar a veces a, efectivamente, evitar ciertos alimentos, que también es otra forma de restricción. A lo mejor estás tomando suficiente energía para tu cuerpo, X calorías, energía, lo que necesite, pero aún así te restringes, por ejemplo, es muy común, ahora que hay tanta carbofobia, ¿no? Pues que la gente se restrinja los carbohidratos, por intención, a propósito, ¿vale? Esto también es una forma de restricción que hay que soltar. Y luego está la restricción mental de que, vale, imagínate que hay un caso, una persona que come suficiente energía, come de todos los grupos, pero cuando come ciertos alimentos, ¿vale? Se siente culpable, se habla mal, empieza a anticipar, ¿vale? O fantasear con hacer dietas. Entonces, claro, si yo me estoy comiendo, pues hoy, por ejemplo, ¿no? Que es fin de semana, y entonces generalmente en los fines de semana hacemos más comidas sociales, bueno, esto es algo cultural, es normal, ¿no? Entonces salimos a comer en un restaurante, me pido un postre dulce especial, pero yo ya me lo estoy comiendo y estoy pensando, madre mía, me estoy pasando, voy a subir de peso, qué mal, hoy he metido la pata, he fracasado, luego, bueno, ya si me como esto, entonces ya esta noche voy a comer cualquier cosa y mañana empiezo la dieta. Es decir, todo este diálogo interno, este machaquismo, esta culpa, este arrepentimiento, esto es restricción mental, ¿vale? Y esto, ya hay estudios que demuestran que todos estos pensamientos restrictivos en torno a la alimentación, ¿vale? Aunque no haya restricción energética, en personas sobre todo que tienen una historia larga de dietas crónicas o vienen de trastorno de alimentación o restricciones, opera casi, ¿vale? Como si fuera una restricción energética real. Porque claro, el cerebro lo que está procesando, el feedback que le llega es warning, warning, peligro, que esta persona va a volver otra vez a la hambruna, ¿vale? O sea, esta persona a ver si se va a poner otra vez a dieta. Luego, ahora come un poco más. Y esto puede alterar incluso las señales fisiológicas de hambre y saciedad. Y puede hacer que esa vez, o sea, que el organismo, por ejemplo, secrete más grelina, que es la hormona que participa en la regulación del hambre. Y a lo mejor, con la misma cantidad de comida no te quedas tan saciada, porque se libera más grelina. Porque de alguna forma tu cuerpo, que ha aprendido que tú puedes hacer restricciones o vienes de historia de dietas, lo que trata es de protegerte para que no vuelvas a hacer dietas. Sin embargo, tú estás ahí mentalmente queriendo hacer dietas y tu cuerpo dice no. Entonces, esto es algo que puede llevar a las personas también a incurrir en atracones, la restricción mental. Otros detonadores, indicas tú también los factores emocionales. Efectivamente, es verdad, y aquí es importante que diferenciemos el comer emocional, el emotional eating, ¿no?, de lo que es un atracón per se, ¿vale? El comer emocional se ha satanizado mucho desde la cultura de la dieta también, y precisamente esta estigmatización que se hace del comer emocional es lo que puede llevar a la restricción mental, a el que yo me castigue porque, fíjate, estaba muy triste o me he regulado emocionalmente comiéndome 2 helados, y entonces ya piense que soy una comedora compulsiva, soy una comedora emocional, y empiezo yo con todo este diálogo interno y al final termino haciendo atracones. Pero son mis creencias en torno al comer emocional lo que están condicionando ese atracón, ¿vale? Entonces, aquí decir que el comer emocional es una herramienta más que tenemos los seres humanos y hemos nacido con ella para regularnos emocionalmente. Y esto lo utilizamos desde que somos bebés. O sea, los bebés, tú eres mamá también, Adri, como yo, y sabemos que a veces pues el bebé no te pide pecho, no te pide biberón, no te pide comida porque tenga hambre fisiológica per se,
sino que te pide comida porque a lo mejor lo que quieres es el contacto con la mamá, o quieres regularse emocionalmente, ¿no? O quieres ese sabor en ese momento. Entonces, esto hasta cierto punto es natural, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una línea que separa un poco lo que es el comer emocional normal, ¿vale? De lo que empieza a ser un atracón, ¿no? Claro. Y claro, el problema está cuando las personas, digamos que solo se regulan o se regulan siempre principalmente a través de la comida, ¿vale? No tienen otras herramientas de gestión emocional, quizá porque no las han aprendido, no las han desarrollado en su vida, y entonces aquí sí que es verdad que un trabajo de gestión emocional, de aprender a regularte con otras cosas, no se trata de prohibir el regularte con la comida, ¿vale? Que eso nos llevaría a restricción, entonces estaríamos otra vez en el círculo vicioso, ¿vale? De la restricción al atracón. Se trata de, digamos, desarrollar tu kit de herramientas de gestión emocional, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando a lo mejor tú estás transitando emociones incómodas, difíciles, como puede ser tristeza, ansiedad, miedo, culpa, que en lugar de regularte a través de la comida, lo tengas ahí, pero a lo mejor te preguntes, ¿no? Pares conscientemente y te preguntes realmente qué es lo que necesitas en este momento, ¿no? Pues a lo mejor aprender que lo que necesitas es hablar con alguien, buscar el contacto físico con alguien, de algún amigo, de algún ser querido, o necesitas darte permiso para llorar, o necesitas respirar, hacer respiración profundamente, o necesitas darte un paseo por la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, esto son factores emocionales que la comida puede ser un regulador emocional, pero cuando es el único, digamos, herramienta de gestión emocional, sí que puede terminar derivando en atracones, ¿no? Y ahí me interesa también aclarar o contar o pedirles inclusive a las personas que vayan a Google y pongan comer emocional. Las primeras búsquedas que van a aparecer es cómo combatir, cómo luchar, eliminar, o sea, son todas palabras como en guerra del comer emocional que tiene que ver netamente con la mirada que se le da desde la cultura de dieta y que, oh, casualidad, que las dietas también son un detonante enorme de comer emocionalmente, porque tanto desajuste emocional ocasiona la culpa, la restricción, la clasificación alimentaria, la sensación de frustración, bueno, todo eso que como que atenta de forma directa contra nuestras emociones nos lleva a incrementar la búsqueda de comer emocional. Por eso me parece tan importante que aclares esto de decir, bueno, el atracón es el síntoma, es la fiebre de la infección. No vamos a pelear con el atracón, sino que vamos a utilizar de información, de informante, de aliado, para ver detrás de eso qué está pasando, qué tengo que indagar, por dónde viene la mano, que es muchas veces lo que no hacemos, y por eso ahora quiero que hablemos del ciclo de restricción atracón y cómo muchas veces desde la mirada, cuando vemos que el atracón es el problema y soy yo la que tiene que seguir regulando, ajustando, cómo eso me termina como hundiendo un poco más y cada vez se hace más difícil salir de ese ciclo. Hablemos, Miriam, del ciclo y cómo podemos cortar este ciclo. Obviamente hay un trabajo seguramente profundo en terapia, pero superficialmente podemos ahondar un poco en el ciclo y cómo funciona. Sí, sí, no, y además creo que es muy importante precisamente como hay tanto ruido, no solamente ya desde la cultura de la dieta, nos guste o no es así, hay profesionales que trabajan incluso dentro del contexto de los trastornos alimentarios y que tienen enfoques, no están libres, ¿no?, de cultura de la dieta, te quiero decir que trabajan desde enfoques pesocentristas, hay mucho estigma de peso, ¿no? Y entonces yo me encuentro con algunos de mis consultantes acompañadas que vienen de tratamientos en los que al referir, ¿no?, a su profesional de compañía, o sea, de confianza, que están haciendo atracones, lejos de trabajar, ¿no?, bueno, vamos a ver cuáles son los detonadores de estos atracones en tu caso, qué es lo que está pasando, pues como hemos hecho nosotros, ¿no?, un poco la anatomía del atracón, ¿no?, que es lo que hay detrás, ya sea a nivel emocional, a nivel de relación con la comida, tal, de si te estás nutriendo adecuadamente para tu cuerpo y demás, creencias alimentarias, todo esto que hemos visto, en lugar de hacer eso directamente, lo que hacen es centrarse en combatir el atracón. Y es, vale, pues estás teniendo atracones,
vamos a solucionar, ¿no?, entre comillas, el atracón a través de más control. Entonces, claro, meten más control, lo que tú decías, les ofrecen una dieta que per se es una dieta restrictiva, un conjunto de reglas externas, ya no vuelven al cuerpo para guiarse por sus señales fisiológicas, ¿no?, y su apetencia, sino que es, no, tienes que comer lo que está en el papel y no te salgas aquí. Entonces, claro, hay que decir también que hay ciertos tratamientos que lo que tratan es de, precisamente como tú dices, combatir el atracón en lugar de lo que hay antes del atracón, ¿vale? Y entonces lo que hacen es esos tratamientos mantener todavía más y reforzar ese círculo entre restricción y atracón. Porque si te dan una dieta restrictiva, un plan de alimentación que tienes que seguir a rajatabla con el fin de curar el atracón, lo único que estás haciendo es más restricción, más atracón, más restricción, más atracón. Y hay mucha gente que viene de tratamientos así y claro, lleva años, ¿no?, metida en ciclos de restricción-atracón. Entonces, decir que claramente hay una relación clarísima, como hemos dicho antes, entre restricción y atracón. Luego, el entender que si la restricción es parte del problema, no puede ser parte de la solución. O sea, si ya has intentado o te han dicho, no estoy culpabilizando a nadie, te han dicho profesionales, centros médicos, que si tienes atracones tienes que recurrir a dietas restrictivas, y ves que no te ha funcionado, es que ahí no es. Es que tenemos que buscar precisamente en darle la vuelta, ¿no? Y es no restringir más, no controlar más, sino precisamente ir abandonando esas restricciones, ¿vale? Reprogramando e ir aprendiendo a comer de una forma que es mucho más conectada, ¿no? Mucho más conectada ¿con qué? Pues mucho más conectada con tus señales fisiológicas internas, ¿vale? De hambre, de saciedad, aunque al principio hay que decir que lógicamente puede haber una alteración de estas señales y es un proceso, o sea, hay que ser paciente, por eso es importante en la medida de lo posible que se haga guiado con un profesional, que sea experto en alimentación intuitiva, que sea experto en nutrición conectada, ¿no? Compasiva también, y con mucha paciencia y mucha autocompasión, ¿vale? Ir poco a poco conectando con esas señales internas, meter también el tema muy importante de la apetencia, es decir, elegir alimentos y volver a conectar realmente con los alimentos que te gustan, no con los que dice la cultura de la dieta, pues no sé, superfoods. Ahora resulta que tenemos que comer todos quinoa y semillas de chía y tenemos que desayunar porridge. Pero ¿qué pasa cuando a mí eso a lo mejor no es lo que me gusta? Porque a mí siempre me ha gustado desayunar pan con leche, por ejemplo. No, pero es que yo no puedo tomar eso porque me dice la dieta o me dice el plan o me dice el gurú de turno del fitness que yo no puedo tomar eso. Entonces me estoy desconectando de mis apetencias, ¿vale? Creo que ayer me decía el viernes me decía una chica adolescente, Adri, pero ¿qué tiene de malo que yo quiera comer saludable? O sea, es como, está tan enaltecido de alguna manera esta cuestión tan que tiene de malo y está tan normalizadas estas conductas a las que se le suma como muchísimo glamour, además con el tema de las redes sociales. Y bueno, de todo esto estábamos hablando y es como un poco lo que nos lleva a esta relación tan tormentosa y que inclusive hay muchas chicas que no vienen con un tratamiento nutricional o médico como tal, pero es tan enorme el nivel de desconfianza de salir del ciclo, porque ¿cuál es la conducta inmediata posterior a un atracón? ¿Cuáles son como las cosas? Es como en ese mismo momento ya están gestando, sin querer, por supuesto, el siguiente atracón. Por eso me gustaría, Miriam, también poder hablar un poco sobre recomendaciones de alguna manera sobre qué no hacer posterior a un atracón. Sí, súper importante, porque claro, nos hemos centrado en los antecedentes, ¿no?, del atracón, de por qué se produce, que son esos detonadores, que tenemos que tener una adecuada comprensión y luego, evidentemente, trabajar en esos detonadores, pero tan importante es el antes del atracón como el después, ¿vale? Entonces, aquí muy importante, cosas que mantienen los atracones y que podemos trabajar en ellos con el fin de que se vayan reduciendo y ya desapareciendo, ¿vale? Lo primero, si después de un atracón ya compenso utilizando, aquí hay un abanico muy amplio de conductas y de métodos. Por ejemplo, hay gente que compensa volviendo otra vez a hacer dieta, vuelvo otra vez a la restricción, entonces ya estamos otra vez en el ciclo perpetuo. Con lo cual, después de un atracón, una vez que
yo siempre digo, come como si no hubieras tenido el atracón, ¿vale? Es decir, no es, como he tenido un atracón, entonces ya mañana empiezo la dieta o me salto las comidas o entonces ya no puedo tomar carbohidratos en una semana. No, come como lo mismo que tenías para cenar, ¿vale? A lo mejor en ese momento es verdad, por ejemplo, si te sientes muy llena, pues a lo mejor tomas menos cantidad, ¿vale? Pero no empieces, no te saltes ninguna comida. Es verdad que al principio se va a sentir incómodo, pero es la manera de romper ese ciclo. No compensar después con más restricción. Luego, hay gente que compensa, por ejemplo, a través del ejercicio y del movimiento, ¿no? Entonces, sobre ejercita para anular la ingesta calórica. Entonces, ya estás metiendo ahí restricción, atracón, compensación a través del ejercicio, con lo cual también es más probable que haga deficiencia energética, con lo cual vuelva otra vez al atracón. Así que las conductas compensatorias además refuerzan el atracón porque suponen alivio, un alivio inmediato. Es decir, la persona siente culpa después de darse un atracón y además suele sentir malestar también físico, está muy incómodo, o sea, está excesivamente llena, hinchada, tal. Entonces, claro, a través de estas conductas compensatorias, como se produce el alivio inmediato, ¿vale? De ese malestar físico y psíquico, como se produce ese alivio inmediato, el problema es que la persona vuelve, o sea, por ese alivio inmediato está reforzando la conducta de atracón, con lo cual la próxima vez que se dé un atracón volverá otra vez a hacer ese método compensatorio y así volvemos otra vez al ciclo, ¿vale? Hay otra gente, aquí podemos hablar incluso de conductas también que pueden ser muy dañinas, ¿no? O sea, por supuesto el sobreejercicio y la restricción, hay gente que purga, o sea, conductas purgativas también, utiliza purga provocándose el vómito, tomando laxantes, diuréticos, entonces, claro, todo esto, ¿vale? Aparte de todo el daño físico que genera, lo único que hace es mantener los ciclos de restricción, atracón, culpa, compensación, purga, y entonces ahí seguimos en el ciclo. Con lo cual, volvemos a lo mismo. El problema no es en sí el atracón, por mucho que diga la cultura de la dieta, porque claro, estigmatizamos el atracón, pero nos damos cuenta que lo que está generando y manteniendo esos atracones es lo que pasa antes, como hemos dicho, y todas estas conductas que le siguen posteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de este ciclo? Pues trabajando en abandonar estas conductas purgativas y compensatorias, ¿vale? Volviendo a nuestra alimentación normal, ¿vale? Lógicamente, si había una alimentación restrictiva de base, es lo que hay que trabajar, lo mejor sería en el contexto de un profesional que te esté acompañando. Y luego también a mí me gusta decir que hay algo con lo que tenemos que salpicar todo este proceso, que es autocompasión, ¿vale? De hecho, claro, de hecho, la mayor parte de las terapias que se utilizan actualmente para relaciones tormentosas con comida, cuerpo o trastornos alimentarios, siempre parten de la base de la autocompasión y del mindfulness. Cada vez es más común, ¿no? Porque claro, todo este proceso, o sea, lo hemos dicho así, claro, muy rápido, nosotras estamos tranquilas ahora a nivel teórico, pero luego llevarlo a la práctica es difícil. O sea, una no se siente cómodo cuando una se da un atracón y tú sabes que tienes ahí el impulso, por ejemplo, de hacer una nueva dieta o de purgar como has hecho hasta ahora. Eso no se va a sentir cómodo. Claro, con lo cual, porque además ahí está todo lo que tiene que ver con el miedo a perder el control acerca del cuerpo, del peso, el miedo a perder control, porque la fantasía es, estoy controlando la comida cuando realmente es todo lo contrario y como que se activan todas las alarmas, por eso se hace tan difícil también. exactamente, claro, hombre, de fondo aquí subyace el miedo a subir de peso, lógicamente. De hecho, si las personas recurren a estas conductas posteriores, ¿no? Restrictivas, compensatorias, purgativas, es precisamente para no subir de peso generalmente, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay que aceptar que hay que trabajar como si el peso no fuera lo importante, porque lo que estamos haciendo es sanar la relación con la comida. Y como resultado de esta sanación de la relación con la comida, es decir, que estos patrones alterados de conducta alimentaria, ya sean restrictivos, atracones, purgas, tal, desaparezca, pues el cuerpo ya se ocupará del peso. Y ya veremos, a lo mejor hay un mantenimiento del peso o hay una subida o en algunos casos hay una bajada, pero es que esto ya no te compete a ti. O sea, claro, detrás de todo esto está
pues todo el pesocentrismo, ¿no? Que nos han vendido también la idea de que nosotros podemos tener el peso que queramos y yo, bueno, pues puedo elegir a capricho sin tener efectos secundarios si peso 50, si peso 40, si peso 80. Y esto no es así. Claro, aquí las creencias, ¿no? Que decíamos antes, subyace esta idea que nos han vendido en cultura de la dieta de que yo puedo controlar el peso y puedo tener el peso que quiera. Y esto es falso. Creo que es una de las cosas más dañinas que nos enseñó la cultura de la dieta. Miriam, para ir como dando un cierre a esta charla que realmente fue como un pincelazo a todo lo que es este ciclo de atracones, de restricciones, de conductas desordenadas con la alimentación, para dar un poco de luz, como mencionabas al principio, ¿cuáles serían como las recomendaciones o qué le dirías a alguien que se está dando cuenta de que hay algo que no está del todo bien, que no se está animando a dar el paso de pedir ayuda? ¿Cómo atravesar ese primer momento? O inclusive a alguien que ya viene arrastrando durante muchísimo tiempo esto con el hartazgo de ya lo intenté todo, porque también está esa situación. Sí, sí, claro, está la situación de la persona que está empezando a ver que la relación con la comida empieza a ocuparle demasiado espacio mental y empieza a tener alteraciones, ¿no?, de la conducta, y otras personas que ya dicen, mira, recurro a ti casi como último recurso porque ya estoy desesperada, ¿no? Tenemos esas dos. Bueno, a ver, yo les diría que es importante que entiendan que una relación alterada con la comida o un trastorno alimentario, es verdad que cuanto antes a la persona que está empezando le diría que cuanto antes se intervenga mejor, ¿no? O sea, que no espere a tener ni un diagnóstico de TCA, ni nada por el estilo, ni a estar, no sé, que no se puede mover de la cama, no. Yo le diría, cuanto antes busques ayuda, mejor, ¿vale? Cuanto antes tú ya empieces a ver que la comida te está ocupando demasiado tus pensamientos, que te está interfiriendo en tu vida social o que tienes síntomas físicos, ¿vale? O sea, busca ayuda cuanto antes, ponle solución, no esperes más, ¿vale? Esto a la persona que está empezando. Además, tener en cuenta que es muy difícil salir por ti misma, sola, ¿no?, de una relación tormentosa con la comida, un desorden alimentario. Con lo cual, pedir ayuda no es de débiles, al contrario, es de valientes, ¿vale? Porque es como mejor se sana, ¿vale? Si te lo puedes permitir, recurrir, por supuesto, a un equipo profesional, ¿vale?, experto en TCA. Si no te lo puedes permitir, pues hay cantidad de cuentas, como puede ser la tuya, la mía, Somos Face, hay libros de autoayuda que te pueden ayudar, dejar de seguir determinadas cuentas al mismo tiempo, es decir, hacer desde la consciencia un poco de deditos, ¿no?, de redes sociales, si estás en redes sociales, y empezar a resetear tu mente y empezar a trabajar en ti, que es la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Esto también aplica a la persona que lleva mucho tiempo, pero a esa persona que lleva mucho tiempo y que a lo mejor dice, ya, Miriam, pero es que yo he intervenido y no ha funcionado. Yo le diría, bueno, lo primero, no es culpa tuya, ¿vale? No es culpa tuya que no haya funcionado. Es bastante probable, como decíamos antes, que a lo mejor haya recibido tratamientos que estén alineados con la cultura de la dieta, que sean pesocentristas. Y en cualquier caso, si a lo mejor recibiste el tratamiento adecuado, pero quizá ese no era tu momento, quizá no era tu momento para soltar todo eso, porque hay que reconocer también que es muy difícil en la cultura en la que vivimos soltar, por ejemplo, este ideal de querer perder peso, o de estar metido en dietas si llevas haciendo dietas toda tu vida, o de soltar la identidad que te ha proporcionado el TCA. Todo eso es muy difícil de soltar, ¿no? Y entonces el hecho que en tratamientos anteriores no haya sido tu momento, por HB o lo que sea, no quiere decir que ahora no sea tu momento. Siempre se puede recuperar, ¿no?, una relación normalizada con la comida, que al final lo que oculta detrás es una relación contigo mismo, con tu propia persona, es un tema más de aceptación de ti misma, ¿no? Entonces yo creo que siempre merece la pena el invertir, ¿no?, en ti misma, en tu salud mental, para que finalmente puedas llevar una vida libre, ¿no?, de estas restricciones y de esta opresión que son las dietas, y esta opresión que es el vivir permanentemente a costa de si tengo un cuerpo A o B,
que no es una cuestión, ojo, no es una cuestión superficial, es una cuestión profunda, que hay que siempre que analizar, y esto claro, en el contexto de un proceso terapéutico individual, el por qué, ¿no? Quieres tú aspirar a ese cuerpo, qué es lo que hay detrás, qué es lo que buscas realmente, y aprender a satisfacer eso que estás buscando realmente, que a veces es aceptación de otros o aceptación de ti misma, ¿no? Aprender a encontrarlo de otra forma que no sea modificando tu cuerpo, ¿no? Exacto, que es la búsqueda detrás de la búsqueda, y que cuando empieza a tomar lugar, digamos, en la vida, el poder encontrar esta aceptación, esta validación, o el sentirme digna, o lo que fuere, va perdiendo peso, el peso y la importancia que le estamos dando a nuestro cuerpo. Bueno, quiero darte las gracias, Miriam, por este espacio, por este tiempo compartido, esta charla extremadamente nutritiva. Espero que realmente les pueda servir y aportar en el camino de la reconciliación con sus cuerpos, con la alimentación. Gracias, Miriam, gracias por esto. Ha sido un placer, Adri. Estoy muy honrada de haber participado en tu podcast, y nada, saber que estos son pinceladas y que lógicamente es algo profundo, ¿vale? Pero que se puede, con trabajo diario, un día a la vez, se puede salir de esto. Totalmente, y hay algo para cerrar nada más, que es no necesariamente, o de hecho, la recuperación de un TCA y además sanar profundamente de raíz la relación tormentosa con la comida es 100% posible. No es un fantasma que te tiene que perseguir, pero lógicamente con el acompañamiento y con el tratamiento adecuado. Así que bueno, gracias, Miriam. Te mando un beso. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao. Gracias a ti. Adiós, Adri. Gracias por escuchar Feliz Sin Medidas. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta, para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram @joyfulnutrición. Hasta la próxima.